trasladados a capitales chinos reparen la totalidad de los daños ambientales. Asimismo, los pobladores exigieron la expulsión de ciudadanos chinos involucrados mediante migración y pidieron la renuncia de autoridades de la Han por inacción. Bien, eso es lo que sucedió el fin de semana. Y para hablar sobre este tema vamos a saludarlo en este momento a Alfredo Saconeta, quien es periodista y especialista en minería por el CETLA. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido, siempre un placer. ¿Qué tal, Erika? Muy buenas noches. Grato el placer de estar en este encuentro nuevamente con Televisión Universitaria allá en Cochabamba. Bien, muchísimas gracias a ti, Alfredo, para hablar sobre este tema, sobre la retención de 15 unidades de maquinaria, esto en la Asunta, por minería ilegal en el río Bopi. Impacto ambiental y presencia de capitales sin autorización es la denuncia de la población. Ahora, ante este hecho, ¿qué dimensión tiene la intervención minera en el río Bopi y por qué se llegó a este extremo de enfrentamiento? Bien, lo que sucede en la Asunta viene a constituirse casi en un cúmulo, ¿no?, de algo que se venía advirtiendo, ¿no? Esta expansión que se ha ido dando particularmente en lo que es el norte de La Paz de las actividades mineras auríferas ha ido incrementándose considerablemente en la última década e incluso en los últimos 15 años, ¿no? Los dos principales alicientes para este crecimiento viene a constituirse el factor externo, que es el precio internacional del oro, ¿no?, que ha sobrepasado los $4.000 la onza Troy ya en reiteradas jornadas. En promedio estamos casi ya en este primer semestre, se ha llegado a ese tope y esta tendencia tiende a subir por todo lo que está sucediendo en el escenario internacional, ¿no?, conflictos bélicos y otros, ¿no? Es un fenómeno que se va dando. Pero el factor interno que contribuye a esto es la debilidad institucional, ¿no? Tenemos un Estado débil donde nuestras instituciones son incapaces de poder llegar a realizar una fiscalización efectiva, una fiscalización en territorio, in situ, ¿no?, para poder ver las características, ¿no? Pero esas características, como te reitero, no resulta algo novedoso, porque a lo largo de estos años diferentes instituciones, entre ellas el CEDLA, ha venido advirtiendo de la presencia de este capital extranjero, en este caso, ¿no?, capital privado, pero que también, porque hay incluso presencia de un capital nacional privado que está invirtiendo y está promoviendo esta expansión que se da en el oro. Lo que ha sucedido en el municipio de La Asunta es uno de los muchos problemas que se tiene, no reitero, en el norte de La Paz, ya en lo que es el ingreso hacia la Amazonía, porque la gente ha llegado a actuar señalando más o menos un hartazgo de la forma en la cual se va explotando sus recursos, nuestros recursos en esta zona, y obviamente esto, ante la inasistencia, la atención oportuna de parte de las autoridades, ha derivado en este tipo de conflictos. Bien, ahora hay gran impacto ambiental, de acuerdo a las denuncias, porque señalan desvío de ríos, destrucción de cultivos de coca, plátano y cítricos, y también infiltración de mercurio en el agua. ¿Cuáles son los daños ambientales irreversibles en esta cuenca, Alfredo? Bueno, los daños ambientales, nosotros, por ejemplo, venimos reiterando esto, no debe reducirse solo a la mirada de lo que provoca el uso del mercurio, ¿no?, que es un hecho que llama la atención, pero no es el único, ¿no? Porque en el caso de esta zona, bueno, se denuncia el impacto ambiental y el desvío de los cauces de los ríos, ¿no? Porque los comunarios han señalado que estas obras, este tipo de minería, estaba alterando el curso del río Biopi, ¿no?, provocando riesgo de inundaciones, como ha sucedido, recordemos, en Tipuani, por muchos años seguidos, 4 años seguidos que ha sido inundado Tipuani, Mapiri, con todas estas cosas, ¿no?, el sismo de explotación, la contaminación de agua que afecta a los cultivos, por lo que ellos vienen haciendo en tema agropecuario, pero también al consumo de las más de 200 familias que vivirían en esta zona, ¿no? Pero como te decía, no solo se debe quedar en este tema, porque ya lo están señalando, el desvío de los cauces de los ríos, el tema de la deforestación, hubo chaqueo en su momento, el tema de la remoción de tierra, porque cuando uno está en esa zona, claramente puede apreciar que lo que era antes posiblemente un cerro, el monte, ¿no?,
Puede ser que esto de aquí a unos meses, un año ya no esté, porque precisamente este nivel, este ritmo de explotación ha hecho que se altere todo el ecosistema y en muchos casos estos cerros desaparezcan porque sean removidos totalmente, esto en el afán de buscar vetas de oro que estén insertas o bajo estas zonas, ¿no? Bajo estos cerros. El fenómeno que se está dando en esta zona es que muchas de las zonas que han sido explotadas sostenidamente en los últimos 70 años ya están mostrando su decrecimiento, ¿no? La pérdida de la riqueza en las arenas de los ríos, y lo que están haciendo estas operaciones es migrar a terreno firme para continuar con la explotación. Entonces, este es un hecho que está derivando en este tipo de problemas y una mayor expansión de lo que es las actividades mineras, sean legales, sean ilegales. Hay un crecimiento desmedido en el país. Precisamente los comunarios señalaban que hay la presencia de extranjeros vinculados a capitales chinos que estarían operando en la Asunta. Alfredo, ¿cómo operan este tipo de redes de minería ilegal e informal? Mira, hay muchas formas en las cuales está operando como tal, se está reproduciendo la minería ilegal. Actualmente la ley minera solo se limita a identificar la minería ilegal como aquella que no cuenta con las debidas autorizaciones e ingresa a explotar en la zona, ¿no? O sea, no tiene licencia ambiental o no tiene titularía del área minera, no tiene un contrato, no tiene la licencia de funcionamiento que te otorga el municipio, en fin, una serie de requisitos que debe cumplir cualquier operador para iniciar operaciones. Bueno, eso te señala la norma. Pero en los hechos se ha visto otro tipo de ilegalidades. Nosotros con las investigaciones que hemos hecho desde el CELA hemos podido identificar alrededor de 7, entre ellas, por ejemplo, que son aquellas cooperativas, empresas unipersonales u otras que operan en la zona, y que alguna de esas, particularmente las cooperativas, vulneran el artículo 151 de la ley minera, que establece una prohibición para que cualquier cooperativa se asocie con el capital privado, ¿no? Porque de hacerlo, estas tendrían que perder su condición de cooperativa y pasar a la composición de un contrato mixto. Pero bueno, en tantos años que yo estoy investigando el tema, hago seguimiento en terreno, nunca he conocido de ninguna resolución que haya derivado en que las cooperativas pierdan esta condición, ¿no? Y sean sometidos a un proceso, no. Entonces lo que hacen estas cooperativas muy generalmente es, en algunos casos, conseguir los papeles, tener la titularía, ser legales, entre comillas, pero lo que hacen es arrendar sus áreas a chinos, colombianos, chilenos, peruanos que están operando en estas zonas, ¿no? O lo que hacen es asociarse, y se asocian bajo la modalidad de un contrato de prestación de servicios, donde el 70 o 80% se lo lleva el socio capitalista y el 20 o 30% se queda para la cooperativa, ¿no? Esta es la forma en la cual han encontrado la forma de poder captar capital y también generar un ingreso mayor por el tema de la explotación, no arriesgando su capital, sino suerte del inversor. Otra forma es las comercializadoras, cómo están operando. Antes las comercializadoras solo se limitaban a la compra de la producción minera, en este caso el oro, ¿no? Y su posterior comercio y hasta llegar a la exportación. Este hecho ha cambiado porque ante la tan alta demanda que está dándose del oro, lo que en este momento se tiene es que, para asegurarse el volumen de producción, parte de este volumen que está produciendo Bolivia en este momento, es y entregarles un anticipo, ¿no? Como una suerte de pago anticipado por la venta que van a recibir del oro, ¿no? Y con esto se están asegurando el volumen de carga, y este dinero que reciben de las comercializadoras, las cooperativas, las usan para financiar sus operaciones, para pagar el combustible, que además en estas zonas está bordeando los 20 bolivianos el litro, ¿no? Entendemos que está subido en los últimos días, después del decreto que ha dispuesto el gobierno, ¿no? Les sirve para comprar maquinaria, les sirve para pagar el jornal a sus empleados, empleados que no deberían existir por lo que dispone la ley. Las cooperativas de producción no podrían tener empleados bajo su estructura, pero esto sucede. Y así hay un mundo de ilegalidades que se va reproduciendo en torno a la explotación de oro, ¿no? Entonces están en la comercialización, en la explotación, en la organización como tal de la cooperativa. En fin, hay muchos márgenes de ilegalidad que se dan en torno al oro. Bien, Alfredo, la población también exige incluso la renuncia de autoridades de la AJAM. Ahora, ¿por qué el Estado
no logra frenar esta la expansión de la minería ilegal en Bolivia? Mira, es un fenómeno primero que no lo logra frenar porque la institucionalidad ha sido rebasada. Y esto no veámoslo como un problema reciente, sino es un problema que se viene acumulando por ya muchos años. En los 20 años de gobierno del MAS, lo que se ha hecho es fomentar el crecimiento de este tipo de actividades, ¿no? Donde el predominante es el cooperativo. Actualmente, del 100% de oro que produce Bolivia, según cifras oficiales, el 99,2% proviene del sector cooperativo. Y este sector cooperativo, por norma, está exento del pago de impuestos en el país. Entonces, claro, te conviene ser una cooperativa y estar exento del pago de impuestos antes que hagas una empresa legalmente establecida y estés pagando los impuestos que corresponden por ley. Entonces, esto ha creado una ventaja para el cooperativismo y por ende todos apuntan a ser cooperativistas. Ahora, el crecimiento que se ha dado particularmente con el caso de las cooperativas, alentadas por esta participación política que incluso tuvieron dentro de la estructura del gobierno, ha hecho que toda la normativa caiga en beneficio o una balanza favorable al sector cooperativo. ¿Cómo se ve esto? Que cuando el MAS, por ejemplo, inicia su gestión de gobierno, en Bolivia había en promedio 850 cooperativas mineras y cuando hacemos una medición en el CESGLA a finales del 2025, tenemos más de 3.117 cooperativas. De estas 3.117, alrededor de 2.800 son cooperativas auríferas. Cooperativas que están presentes en los 9 departamentos, ¿no? Están presentes en más de 200 municipios, cooperativas de oro donde casi el 70 al 75% están en el departamento de La Paz, ¿no? Que han crecido a un ritmo tan acelerado que la institucionalidad, en este caso la JAM o el SENARECOM, son incapaces de poder fiscalizar porque ha crecido de una forma desmedida, sin planificación y sin acompañamiento en la política pública, ¿no? No tienes la cantidad de funcionarios, ¿no? Que puedan atender esto, no tienes los recursos técnicos, combustible, movilidades, ¿no? Toda la logística que implica visitar este terreno. Y recuerda que en muchos de los casos estas instituciones también han sido permeadas por lo que es las mismas cooperativas, donde sus directores eran designados, tenían aval de las cooperativas. Entonces esto quita la objetividad de todas estas instituciones para poder realizar un análisis extractivo, objetivo, ¿no? Que derive en sanciones que demandaban o que están establecidas por ley. Entonces, no hay un acompañamiento de institucionalidad, en resumen, y esto está permitiendo o está recayendo en que este tipo de minería vaya creciendo más en el país. Bien, finalmente, Alfredo, en este caso en particular del asunto, lo que ha ocurrido el fin de semana, ¿cuál es la ruta legal y la solución a este conflicto? Bueno, en este caso hay una afectación al tejido social, ¿no? Ahora, el municipio está alegando una serie de argumentos, ¿no? En los cuales habla, por ejemplo, de contaminación, ¿no? Y de que habría un fomento de minería ilegal con la presencia de extranjeros. Bueno, acá hay varios actores que tienen que estar inmersos, entre ellas todas las instituciones que dependen del Ministerio de Minería, ¿no? La JAM, viendo la titularidad o no, si es que tienen estas cooperativas que han sido objetos de esta intervención, ¿no? Las áreas mineras, si es que gozan estas de toda la validez legal. ¿Qué quiere decir? Si tienen contratos, si tienen las autorizaciones pertinentes, si cumplen con la licencia ambiental y otras, ¿no? Tendrá que estar involucrado el SENARECOM porque si hay detección de que estas estaban operando ilegalmente, será el SENARECOM, el Servicio Nacional del Registro de Control y Comercialización de Minerales, ¿no? De establecer quién estaba comprando esta carga, ¿no? Y si hay la presencia, se corrobora, bueno, que casi es obvio la presencia de súbditos extranjeros, tendrá que ser la Cancillería el que establezca la condición en la cual estaban estos extranjeros en el país, a qué vinieron, qué actividades tenían que realizar, si su permanencia estaba debidamente reconocida, validada o era ilegal, ¿no? Y el origen o el dinero con el que estaban trabajando. Ahí tendrá que entrar la Wi-Fi y otras, ¿no? Y el problema es que esto casi nunca se lo ha hecho, ¿no? Pese a la presencia masiva de colombianos, chinos, chilenos, colombianos, brasileros y otros de otras nacionalidades por toda esta zona de La Paz, nunca he visto, por ejemplo, agentes de migración y otros haciendo los controles pertinentes en estas zonas, ¿no? Entonces, hay mucha responsabilidad, la gobernación, el municipio, en fin,
de poder llevar. Pero este problema de la Asunta que se está dando, yo te digo que es solamente uno de muchos, de miles que se están dando en esta zona, y que sería oportuno una mirada desde el gobierno para poder ver realmente qué está sucediendo. Porque penosamente lo que se tiene hasta ahora también con el gobierno es la no atención de este tema. Y lo único que estamos viendo en estos 10 meses de gobierno es la proliferación, un mayor fomento o la continuidad de lo que se ha venido haciendo en los 20 años. Entonces, queda mucho por hacer, pero este tema del asunto debe llamarnos la atención porque hay una afectación al tejido social y la oportunidad se da cuando se está discutiendo la redacción de una nueva norma minera. Nosotros desde el CEDLA hemos insistido en que el oro tendría que tener una ley específica, una ley integral del oro, muy al margen de lo que va a ser la ley minera, porque el oro en este momento constituye el 50% del valor de nuestra producción minera en Bolivia. Entonces merece una atención por este y otros detalles que siempre saltan en lo cotidiano dentro de la explotación de oro. Muy bien, Alfredo, te agradezco por tu tiempo, muchísimas gracias. Buenas noches, hasta otra oportunidad. A ti por el espacio, Erika, un saludo cordial. Hasta luego. Buenas noches, agradecemos a Alfredo Saconeta, quien es periodista y además especialista en minería por el CEDLA. Nos vamos a una nueva pausa, enseguida retornamos.